Ya, ahí estamos. Entonces, la idea de hoy día, como les comentaba, es poder revisar la teoría del apego y la mentalización, pero desde el ámbito más clínico, es decir, todas las diapositivas que ustedes vayan a ver acá van a estar contextualizadas en la teoría. Sin embargo, los ejemplos que queremos nosotros lograr es llevarlo y bajarlo a la clínica, a lo que nosotros vamos a hacer en la fundación, ¿ya? Eh, y en la fundación, como les decía, nuestra idea es poder tener atenciones psicológicas, intervenciones psicológicas que estén basadas en las relaciones y en las relaciones seguras y en las relaciones reflexivas, es decir, teoría del apego y teoría de la mentalización. Y una de las formas que se entiende estas dos teorías o estas dos formas de relacionarse entre las personas es que son sistemas de regulación del afecto, ¿ya? Y por eso son tan importantes para el desarrollo de la persona, para las trayectorias del desarrollo, para entender también las trayectorias adaptativas y desadaptativas del desarrollo. Eh, y por lo mismo, entonces, para nosotros como desde el marco teórico de cómo comprendemos las dinámicas relacionales, de cómo comprendemos las problemáticas en salud mental y en bienestar, tiene tanto sentido el apego y la mentalización porque el eje que hacen es regular el afecto. Y la investigación muestra, hay mucha investigación que ha mostrado cómo la regulación del afecto se vincula con diferentes problemáticas o factores de protección y características adaptativas en el desarrollo humano, ¿no? Entonces, dentro de estos dos grandes conceptos, apego y mentalización, el apego es mirado como el sistema primario de regulación del afecto. Lo primero, antes de mentalizar, nosotros tenemos una figura de apego y nos apegamos a esa figura de apego, tenemos una relación con esa figura y en la relación con esa figura de apego lo que nosotros logramos es poder desarrollar un sistema básico, primario, que después se va complejizando con el transcurso de la vida y con otras competencias, características eh, y funciones que tiene el ser humano, que nos permite regular el afecto de una manera primaria, como sale ahí. Antes de irnos más a lo conceptual, yo creo que muchos de ustedes ya han pasado por acá, pero siempre es bueno volver a quiénes son los que desarrollaron la teoría del apego y de dónde viene, ¿ya? Eh, René Spitz, que es un médico psicoanalista estadounidense, fue el que estudió a los niños institucionalizados, donde aparecen muchas conductas de apego frente a situaciones estresantes que han vivido esos niños que están sin sus padres, lo han perdido por situaciones de guerra o otras situaciones. Y entonces lo que se ve ahí y lo que él estudia son las diferentes conductas que aparecen en los niños, al igual que Harry Harlow, que hace estos experimentos con los monos. No sé si los han visto. Si no los han visto, pueden verlo en internet, en YouTube, y aparecen cómo los monos también desarrollan estas conductas de apego hacia, entre comillas, figuras de cuidado que son ese monito de felpa que no da alimento, pero sí da mayor como calor, se podría decir, porque no da ni contención. Y luego ya aparece como el padre de la teoría del apego, que es John Bowley, este psiquiatra infantil y psicoanalista, que fue creador de esta teoría del apego también a partir del estudio de los niños institucionalizados, también de la observación de muchos niños, y él desarrolló entonces grandes obras, Apego y Pérdida, donde fue desarrollando toda esta teoría que luego otros autores u otras personas como Mary Ainsworth, que también fue discípula de la misma época que John Bowley, desarrolló y siguió tomando por medio de la técnica de la situación extraña y ya las categorizaciones de tipos de apego, y así siguió después con Mary Main, que desarrolló el apego desorganizado, y así sucesivamente con personas, ya llegamos a más contemporáneos, que estos son una de las personas actuales que siguen desarrollando o que han desarrollado fuertemente el apego, la teoría del apego, hay muchos más. Estos son los que yo al menos más me baso o más he estudiado. Una de ellas es Beatriz Bibi, que a los de mi pasantía les contaba. Beatriz Bibi ha estudiado la transmisión social de la psicopatología materna
el origen del apego inseguro infantil, examinando la comunicación no verbal como un modo de transmisión, ¿ya? Marinus van Dixendorn, nunca sabía decir muy bien su apellido, pero él junto a, en este momento se me olvidó el nombre, pero han sido como unas máquinas de generación de metaanálisis. Han hecho mucho metaanálisis de biofeedback, de apego, de maltrato, y ha estudiado entonces cómo el apego y la regulación de las emociones se relaciona con el maltrato infantil y otras tantas cosas. Ellos lo pueden buscar y tienen mucha investigación muy valiosa. Eh, Jude Casady, ella estudia el apego con relaciones familiares, también ha sido una de editoras del libro de Handbook de Attachment. Y Miriam y Howard Steele, yo estudié con ellos, hice parte de mis estudios de doctorado con ellos, y ellos tienen un laboratorio de apego, de estudio del apego en la Universidad de New School en Nueva York y han estudiado la transmisión transgeneracional del apego, el trauma y también han hecho intervenciones basadas en apego. Entonces, todos ellos ustedes los pueden visitar al momento de querer saber más, sobre todo cuando quieren hablar de apego en infancia y en edades tempranas. Entonces, volviendo a John Bowley, él describe la teoría del apego como una fuerza intrínseca necesaria, es decir, como de carácter evolutivo. Es decir, el apego desde la perspectiva de Bowley está mirado de la igual forma que alimentarse. Las personas, los niños cuando nacen necesitan tener una figura de apego, necesitan apegarse a alguien. Las personas necesitamos apegarnos a alguien. Las personas somos seres sociales y que como sale ahí, intrínsecamente necesitamos tener relaciones con los otros y que sean relaciones nutritivas y que sean relaciones donde encontramos en el otro la contención, ¿ya? O que nosotros también nos convertimos después con la evolución del tiempo, cuando vayamos creciendo, nos convertimos en figuras de apego de otros. Y eso es lo que muchas veces se da en terapia. Más allá de que yo me convierta o no me convierta en una figura de apego mi paciente, voy a estar representando a una figura de apego, voy a ser una figura vincular en donde mi paciente o la persona que está en trabajo terapéutico conmigo va a estar en una relación asimétrica, no en el sentido del conocimiento, porque en el conocimiento el paciente es el experto en sí mismo, el que trae la información y nosotros somos co-constructores de esa información, pero sí en el sentido de que se expone. El psicólogo o el terapeuta no es el que está en exposición, el que está contando su vida, el que está narrando sus problemas, el que está confiando sus inseguridades, sus dificultades. El paciente sí lo es. Y eso lo pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, quienes tenemos como asignada esa figura de contención somos los terapeutas, que acá es un poco, y por eso la teoría del apego tiene tanto sentido en el contexto terapéutico de intervención psicológica. Eh, la fuerza, entonces, dice que es un modo organizado de relacionarse con otro con un fin específico que es buscar seguridad, ¿ya? Y que uno lo ve en las guaguas no recién nacidas, pero uno va viendo sí, recién nacida uno ve esas conductas de bonding que posteriormente pueden construirse como una figura, se pueden construir como una figura de apego, ve esas conductas de exploración y de acercamiento, no, perdón, esas conductas de acercamiento hacia el otro. Y la meta del sistema de apego entonces es evaluar la disponibilidad del cuidador y la capacidad de responder frente al estrés. Volvamos a la clínica entonces, la meta del paciente, por una parte, es ver qué tan disponible nosotros estamos como terapeuta, mentalmente qué tan disponibles estamos y cómo respondemos a sus necesidades, cómo respondemos a sus dificultades. Y ahí es donde se activan todos los patrones relacionales que nosotros estamos vamos mencionando en las supervisiones. ¿Ya? En esa relación, porque el paciente, aparte de que nosotros podamos entregarle ciertas técnicas, y podamos darle herramientas de cómo enfrentar, por ejemplo, una crisis ansiosa, cómo enfrentar una desregulación o una pataleta del hijo, cómo enfrentar
la intensidad emocional que puede traer el embarazo, las diferentes temáticas que nosotros vayamos viendo, aparte de toda la parte técnica, que hoy en día la podría entregar ChatGPT y responder a eso con haz esto, 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 lo que nosotros estamos entregando y que es lo más importante, es una forma de relacionarse con el otro. ¿Ya? Y en esa forma de relacionarse con el otro es donde nosotros estamos en esta figura que como de mayor jerarquía, dado que el otro se está exponiendo. Entonces, dado que el otro está en un contexto de mayor vulnerabilidad, ¿ya? Porque está abriendo su historia. Y por lo mismo, entonces, nosotros tenemos que estar disponibles y capaces de responder al otro, ¿ya? Entonces, lo que necesita el paciente en el contexto terapéutico es lo mismo que necesita un niño en el contexto de relación con su mamá, con su papá, con sus cuidadores primarios, es sentirse seguro, ¿ya? Para poder explorar, para poder entrar al mundo interno. Entonces, la teoría del el modelo de Bowley explica esta expectativa de disponibilidad del otro, y ahí ya empiezan a aparecer conceptos que tienen también mucho que ver con lo que nosotros hacemos en psicoterapia, ¿ya? Conceptos como estar disponibles, déjenme ver si puedo prender una luz, ya. Como estar disponible, ser digno de recibir cuidado, ¿ya? Y a partir de esa experiencia con el otro, lo que va haciendo el niño es construir representaciones de sí mismo. Entonces, a partir de la relación con el otro, que lo vamos a ver más adelante, que se va dando constantemente con un cuidador primario, con esta figura vincular, el niño va haciendo modelos internos de trabajo, va acumulando formas de relacionarse con el otro y a partir de la acumulación de formas de relacionarse con el otro, lo que va logrando es poder armar como un modelo de relacionamiento con el otro. Que esos modelos, que Bowley le llamó modelos internos de trabajo, esos modelos o ese conjunto de representaciones que se une, guían la conducta y como guían también las representaciones internas de apego. Y cuando la persona ahora, esto es todo el proceso de infancia, cuando la persona después llega en la infancia, en la adolescencia o en la adultez a consultar por alguna dificultad emocional o alguna dificultad psicosocial, socioemocional, lo que trae en su mente son estas representaciones internas, estos modelos representacionales que guían su conducta. Entonces, que dicen cómo uno tiene que funcionar frente a los otros en las relaciones. Si lo, por lo tanto, si el otro es pesado conmigo y me ignora y me trata mal, evito y me retraigo. U otras personas van a llamar la atención, por ejemplo, y van a ponerse más, van a activarse. Apego ambivalente, evito y me retraigo, apego evitativo. Y todas esas conductas que uno va aprendiendo y las va enriqueciendo, las va complementando, se van llenando de personas en la vida, se van transmitiendo, van creciendo con nosotros y se van poniendo entonces en juego cuando nos relacionamos con personas importantes, sobre todo con personas con figuras vinculares. Es distinto vínculo que apego. Nosotros podemos tener muchas figuras vinculares, pero tenemos poquitas figuras de apego, ¿ya? La figura de apego es la persona que te regula, es esa persona que te da seguridad. Por lo tanto, los niños y nosotros mismos podemos tener muchos vínculos muy importantes, muy, muy importantes. Podemos tener muchos amigos o amigas y amigos muy importantes. Podemos tener la relación con nuestros hijos, que es un vínculo fundamental, pero con nuestros hijos nosotros no tenemos una relación de apego. Nuestros hijos se apegan a nosotros. Nosotros no nos apegamos a ellos, porque nosotros nos buscamos contención en ellos. Y si es así, no es algo que sea parte del quehacer parental, sino que ahí no estaríamos como una figura inversa. Por lo tanto, nosotros como adultos hoy día podemos tener ciertas figuras de apego, la pareja, algún amigo en especial o amiga en especial, dependiendo de la edad de los papás, también pueden seguir siendo los padres, algún hermano grande, diferentes personas, eh, pero miles de vínculos, ¿ya? Entonces, estos modelos internos de trabajo, fundamentalmente a partir de lo que explica Bowley, se construyen a partir de las representaciones que el otro te da de ti mismo, ¿ya? Como yo las voy integrando, pero fundamentalmente a través de esas representaciones que te da la figura de apego, ¿ya?
Y entonces eso hace que nosotros desarrollemos un tipo de conducta y mecanismos inconscientes para regular la angustia o el estrés, porque tenemos una forma que decimos un mapa que nos guía, un mapa relacional que nos guía cómo reaccionar frente a los otros. Entonces, estos modelos internos de trabajo, como les decía, guían la conducta, generan las representaciones de apego, y otra de las cosas que hacen, generan procesos defensivos cuando hay mucha angustia. ¿Ya? Entonces, no, se levantan las alarmas, modelos internos de trabajo aparecen, y cuando hay mucha angustia y cuando hay procesos dolorosos entre medio, una de sus formas de defenderse frente a la angustia, al estrés, al dolor, es generando exclusión de información. ¿Ya? Estamos hablando en situaciones de más estrés, en situaciones donde se activa el apego y donde generalmente el estrés es intenso. Lo que hacemos las personas muchas veces es poder como sacar de la mente, borrar, como dice ahí, ciertos aspectos que son dolorosos, que no los podemos tolerar en ese momento. Pero efectivamente no es que no se borren, sino que no se integran. ¿Ya? Imagínense como una masa de pizza, no sé si con ustedes comentaba eso, como con mi grupo, uno necesita que esa masa de pizza sea como integrada, rica, que uno la pueda tirar para arriba, darle vuelta. Y eso necesito que en la memoria y para los procesos como afectivos que me pasan. No necesito que estén disgregados. Lo que pasa cuando hay situaciones de alto estrés, trauma, es como esa masa de pizza o esa masa de pan que está disgregada, que no está integrada y que quedan por otros lados cosas chiquititas o más grandes que no están integradas en esta masa única. ¿Ya? Y pasa lo, no sé si el mejor ejemplo, pero pasa lo mismo con los procesos dolorosos. Entonces, lo que hace la mente, y yo creo que muchos de ustedes pueden haber vivido procesos así, es que sacamos de nuestra mente, no somos capaces de integrar situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque la memoria procedural, episódica, semántica, no se logra integrar. Entonces, hay algún aspecto que no queda ahí, que no queda bien unido. O la parte episódica, o la parte procedural, o la parte conceptual, y no lo logro integrar. Pero no es que no esté, sino que no está integrado. Y por lo mismo, si volvemos a terapia, o a las dificultades que tenemos las personas en la vida cotidiana y en la vida relacional, donde se activa el apego, muchas veces en situaciones que se repiten de estrés, que se repiten dolorosas o que aparecen dolorosas más posterior en la vida, se activan estas memorias que no están integradas y aparecen solitas. Y aparecen solitas de una manera poco coherente porque no están integradas. ¿Ya? Poco coherente tanto para la persona como para otros. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí? Dedos para arriba, dedos para abajo. Eh, Ella es Mary Ainsworth. Ella desarrolló la situación extraña, que es un proceso de laboratorio que yo creo que todos también lo conocen, que implica estudiar al niño en una interacción con la madre o con un adulto extraño en un entorno no familiar. Lo más semejante que es la terapia, ¿cierto? La terapia, llega una persona, sobre todo en las primeras sesiones de terapia, llega una persona y esa persona llega a tratarse o a conocer a un otro que nunca lo ha visto, a quien le va a contar su vida, a quien le va a contar sus vulnerabilidades y obviamente que en esa primera situación se activa el apego, se activa eh, estas conductas para buscar seguridad, estas conductas de si me siento raro con este psicólogo me evito o llamo la atención, tomando ciertas diferentes formas que vamos a ver en el apego. ¿Ya? Pero se los pongo acá para que podamos pensar que esta situación extraña que probablemente muchas veces han visto cuando estudiaron psicología se puede repetir en el contexto de psicoterapia. ¿Ya? Después aparece, como les decía, Mary Main, que ella estudió a los niños, a partir del trabajo con niños maltratados, aparece un grupo de niños que no puede ser clasificado en los estilos de apego ABC, ¿ya? Y estos niños no clasificados los clasificaron como desorganizados porque mostraban comportamientos como sale ahí, inexplicables, extraños, desorientados, desorganizados o abiertamente conflictiva, conflictivo la presencia de los padres, ¿ya?
Lo más, no sé si lo más fácil, pero una de las formas de poder entender cómo funciona el apego desorganizado es que se activa muchas veces al mismo tiempo la conducta de exploración con la conducta de apego. Y por lo tanto son conductas que están en oposición. Cerebralmente son conductas que no debieran funcionar en conjunto y en niños o en personas con apego desorganizado se activan conjuntamente, ¿ya? Y por eso entonces tienen conductas que son contradictorias, que no debieran estar funcionando al mismo tiempo juntas. El círculo de seguridad también yo creo que muchos de ustedes lo han visto y es un muy buen, el círculo de seguridad es el desarrollo eh, de unos autores, algunos de ellos que han desarrollado mucho en Australia, eh, y en este círculo de seguridad lo que se ve es cómo esta base segura permite que el niño salga a explorar. Y cuando hay una situación estresante, lo que pasa es que el niño vuelve a la base segura para recibir contención, regulación, para que lo protejan, lo consuelen, como sale ahí, le ayuden a organizar sus sentimientos. Volvemos a lo mismo, a la psicoterapia. Eso es lo que hacemos los psicólogos cuando estamos en procesos de intervención o en atención psicológica o en psicoterapia. ¿Ya? Lo que hacemos entonces es que le permitimos a la persona explorar, porque le entregamos un ambiente seguro y por lo tanto le permitimos explorar en su mente, entrar en su mente en situaciones que pueden ser más conflictivas, más dolorosas, más difíciles en su vida, y nosotros somos esa base segura que le permitimos regular y corregular y organizar esos sentimientos. ¿Ya? Organizar esos relatos, organizar esos sentimientos, y como sale ahí todas esas características, que los contenemos, no sé si protegemos, pero sí protegemos sus emociones, contenemos, acogemos, aceptamos, identificamos, ayudamos a reducir la fuente de estrés y las ansiedades internas y externas, pero yo creo que lo más importante es que corregulamos. Y con esa corregulación lo que hacemos es ayudar a organizar los sentimientos del otro. ¿Bien? Eh, a fines del año pasado hubo el Congreso de Apego en la Universidad de San Sebastián, en Santiago, acá en Santiago, y hubo un expositor, no me acuerdo el nombre, pero dijo algo súper interesante alguna parte lo tengo que tener anotado, dijo algo muy interesante para el estudio del apego en intervención, para las intervenciones con apego, donde se trabaja el apego. Y una de las cosas que decía era como reorganizar los guiones de apego. ¿Ya se acuerdan? En psicología del desarrollo, cuando uno veía como, cómo categorizan los niños chiquititos, cómo van organizando y comprendiendo el mundo, y uno de ellos era a través de los guiones. Y uno de los guiones, por ejemplo, típico así, es un cumpleaños. ¿Cómo los niños entonces aprenden a sociabilizar y a entender el mundo social en un cumpleaños? Porque van al primer cumpleaños, la mamá, el papá, la persona con que van le dice, mi amor, entrega el regalo, saluda al cumpleañero, y después anda a jugar, después viene la piñata, viene la torta, la sorpresa y se van. Y todo, y después los niños van aprendiendo esa rutina y arman un guión frente a los cumpleaños, frente a la sala de clases, frente al jardín infantil, frente a estar en la casa, frente a salir a la plaza. Van armando guiones que nos ayudan a comprender el mundo y nos ayudan a entrar a un lugar, identificar la escena y a partir de esa escena saber cómo comportarnos. ¿Ya? Entonces, si a nosotros nos llevan a un restaurante o nos llevan a una fiesta o nos llevan a una plaza o nos llevan a una iglesia, vamos a tener guiones desarrollados para la mayoría de las cosas. Por ejemplo, si nos llevan a un lugar muy extraño que nunca hemos estado, probablemente nos vamos a quedar así como mirando y diciendo, ¿qué se hace acá? ¿Cómo me comporto en este lugar? Entonces, lo que decía este psicólogo o psiquiatra, decía, como en la terapia lo que nosotros ayudamos a las personas que, que tienen un apego inseguro es a reorganizar esos guiones de una manera que no se coman la torta llegando al cumpleaños, sino que tienen que saludar primero, sino que no revienten la piñata antes de que los otros niños estén abajo y mirando la piñata, para poder saber cómo es la experiencia con las figuras de apego. Pero eso no es solamente cognitivo, uno puede hacer ese como reorganización cognitiva en relación a las figuras de apego y a las relaciones y a las representaciones que uno tiene. Pero lo más importante es que sea experiencial,
Y esa experiencia volvemos a ser los terapeutas. En la psicoterapia nosotros volvemos a dar esa experiencia de seguridad, de protección, de consuelo, de organización de sentimientos y de corregulación emocional. ¿Ya? Entonces, el estrés activa el sistema de apego. Cuando en el apego seguro y el apego ambivalente, una de las técnicas, o más que técnicas, mecanismos para regular el estrés es buscar proximidad. En el apego evitativo es salir a explorar, ¿ya? No buscar proximidad. En el apego ambivalente buscan proximidad, pero muchas veces aumentando la llamada de atención hacia el otro, para que el otro me escuche, me tome atención y me vea, porque hay veces que sí lo hace y otras veces que no lo hace. En el apego desorganizado, como les decía, el estrés activa el sistema de apego y lo que hacen las personas que han tenido experiencias desorganizadas de apego y que han tenido una internalización, por lo tanto, desorganizada, es buscar proximidad al mismo tiempo que buscar exploración. Estas imágenes las desarrolló la Cata Searson, que también está supervisando la pasantía perinatal. Entonces, Mary Ainsworth, Crittenden, May Salomon desarrollaron estas categorías de apego, donde está la B, que es el apego seguro, la A, evitativo, C, ansioso, y la D, el apego desorganizado. Y ahí ustedes pueden ver las diferentes características que nos van a ayudar a nosotros. Estas categorizaciones, no es que las personas seamos solamente A, B, C, D, ¿ya? Pero sí nos ayudan a poder entender, a cómo a poder ver cosas comunes en ciertas personas, y eso por lo mismo nos ayuda a aproximarnos, que es como lo mismo que los guiones. Las categorías nos ayudan a poder aproximarnos a los otros, a tener como conocimientos previos. Entonces, vamos a saber que personas que tienen un vínculo más o menos seguro, que han tenido relaciones seguras, logran integrar al otro, logran predecir al otro, pueden integrar lo afectivo con lo cognitivo, y logran construir vínculos buenos, saludables. Por otra parte, por ejemplo, sabemos que las personas que han desarrollado un apego más evitativo son más tensos, les cuesta más la interacción con el otro, piden poca ayuda, piden poca contención, y las estrategias que usan son estrategias de evitación, ¿ya? Por otro lado, el apego ansioso tiene un foco más puesto en lo negativo, y está más ligado por lo mismo a los encuentros, como frente a situaciones más conflictivas, ¿ya? Eh, y uno lo puede ver en psicoterapia, como ve que personas repiten y repiten relaciones que son conflictivas, se juntan con personas donde hacen más conflicto, y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo lo entiendo? Muchas veces se logra entender a partir de su historia de relaciones y qué patrones relacionales armó, qué representaciones entiende, qué modelos internos de trabajo, entonces, qué está buscando y cómo se relaciona con los otros. Eh, y el apego desorganizado es un apego desintegrado, es como esta masa que les decía, con puros granitos y miguitas que no se logra unir, ¿ya? Y por eso son con estrategias más contradictorias, conductas evitativas, paralizantes, confusas, cambios rápidos de los afectos. Es mucho más complejo. Uno de los ejemplos, por ejemplo, de el trauma relacional, que el trauma relacional muchas veces se pone como sinónimo o se asocia al apego desorganizado, es el trastorno de personalidad, ¿ya? El trastorno de personalidad, por ejemplo, el trastorno borderline, o límite de personalidad. Una de las cosas que se ve es que es que se construyó una base insegura, muy insegura, porque hubo un trauma en la relación eh, em, con los vínculos primarios, con la figura de apego, y por lo tanto, entonces, imagínense vivir en un departamento, en un edificio quebrado, con puras grietas. No sé si uno podría vivir tranquilo, es lo mismo. Imagínense vivir en una mente agrietada. Eh, con una mente agrietada, nosotros no podemos vivir tranquilos. No podemos preocuparnos de aprender, de conocer, de armar buenas relaciones, porque mi mente no está dispuesta para eso, sino que está ahí pisando huevos y reparando esas grietas o intentando reparar.
Entonces, como sale acá, los efectos sobre el sistema primario de regulación del afecto incluyen un desarrollo deficiente de la corteza órbito-frontal derecha, y una huella de recuerdos implícitos traumáticos, implícitos, es decir, no los tengo a la mano para poder tratarlos, y el desacoplamiento de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. ¿Ya? Eso lo dice Alan Short para poder entender cómo funciona el trauma relacional y por qué el trauma relacional tiene tantas secuelas en el desarrollo no adaptativo o desadaptativo de las personas. ¿Ya? Es uno de los núcleos de desarrollo desadaptativo de las personas. Y esta imagen, no sé si es tan buena, pero es decir, de bonita, pero sí es muy representativa de lo que debe ser vivir en una mente que tiene trauma relacional o que ha vivido experiencias de trauma relacional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las secuelas? Hay una limitación de las capacidades regulatorias del estrés. Las relaciones objetales internas y externas son volátiles y perturbadas, me generan perturbación. Genera cambios frecuentes, impredecibles y abruptos en los estados afectivos, desregulados extremos. Hay una incapacidad para procesar también la vergüenza, la culpa, el dolor. Y hay una propensión entonces para entrar a estos estados disociativos severos porque mi mente es muy dura, es muy abrumadora, te abruma la mente. Hasta acá llegamos a lo que es el sistema primario de apego, ¿ya? El sistema primario de regulación. La mentalización se ve como el sistema secundario de regulación, ¿ya? Vamos a parar acá. Espérenme. Voy a dejar de grabar.